Now, I just want to say there are some incredible costumes here. The girl from Dark Horse. Y sí, así fue como mi ídola de la infancia pop notó mi presencia y le gustó mi traje. Por si no me conoces, soy muy fan de Katy Perry. Siempre me ha gustado, se me hace como la mejor showgirl en vivo. Y he ido a muchos conciertos y festivales y siempre sus conciertos ha sido lo más impresionante que he visto y Björk. Pero si me conoces o no me conoces, pues mi video más visto es una parodia de Katy Perry y muchas parodias que le he hecho a Katy Perry. Yo quiero un pozole. Soy gay, perra, y no puedes evitarlo. 24/7 te quiero aquí. Sorry, pero me fui. Incluso un día tuve la oportunidad, en plena pandemia, de estar en la misma entrevista que ella. I wanna know because I love you, your favorite designer. Favorite designer? Pero uno como fan, más allá de conocerlos en algo de trabajo y que ni siquiera tengas un contacto visual con ellos, para mí fue muy especial este día. Pero bueno, me encanta siempre adelantarme, ¿verdad? Vamos de principio a fin. Tuve la oportunidad de ir a su residencia en Las Vegas y pues tu tía no pasó desapercibida, porque la que brilla, brilla. Si algo le he aprendido a Katy Perry es que es muy extra, o sea, ella siempre da de más. Por ejemplo, cuando la entrevistamos se vistió de mexicana porque sabía que iba a hablar con mexicanos, eso me encanta de ella, ¿no? Que es súper temática. Y yo también soy bien temática y siento que eso me ha inspirado de ella, ¿no? Que ella siempre da de más. Entonces pues tu tía era así de, no, yo no me voy a ir en básica a su concierto, güey, menos ahorita que puedo. Y pues hablé con mi amiga Marda Maje, que se había vestido de Katy Perry en un Halloween y yo me acordaba del traje y le dije, güey, algún día me lo tienes que prestar para un concierto. Y pues mi amiga dijo, pues claro, amiga, es tuyo. Y me lo trajo a Ciudad de México. Pero cuando mi amiga me lo prestó, pues como que le faltaban cosas, ¿no? Como la peluca, como el palito que me ayudó a hacer la Krishna. Que por cierto, tengo una amiga que expuso en el MUFO, güey, criptoarte. O sea, no cualquiera tiene un amigo que expuso arte en México. Para que vayan a verlo porque esta semana es la última semana. Toda la info te la dejo en la descripción. Pues un día antes de irme a Las Vegas, mi amiga Krishna me empezó a ayudar a hacer el ojillo ese, ¿no? Y yo me puse a hacer la peluca, no conseguía pelucas, le pregunté a la Miki, a la reina de las pelucas, a Lynn, o sea, a todas las morras, o sea, a todas mis amigas les pregunté si tenían una peluca y nadie tenía esa peluca, ¿no? Entonces dije, a ver, yo tengo por ahí aventadas de lo que usó de Face Awards, una peluca negra bien fea, vamos a arreglarla. Y pues ahí me ves, le colgué de todos los merjurjes y pues ahí la hechicería salió, ¿no? Yo creo que nos quedó bastante bien. La verdad es que sí, o sea, sí me miré bien fan, ¿no? La neta, yo en el avión con mi bolsa de súper y mi tocado y cargándolo desde México, o sea, la más ilusionada. Fui con mi amigo Tato a Las Vegas, él me acompañó a este concierto y pues ya nos llegamos al resort de Las Vegas y todo listo. Pues todo el mundo me miraba así como wow, ¿no? Había gente que me decía así como wow, you look amazing, wow, qué bonita, wow, ¿no? Me digo que si no me subo en el escenario, no sé qué va a pasar. Vamos a comprar unos refrescos y en los refrescos, el chico de los refrescos me dice así de wow, look amazing, güey, de todas las giras que he visto, tu traje ha sido el mejor, güey. Hasta me dijo jugando, güey, de pendeja si no te subes, me dijo, está mal esa morra si no te sube, güey, neta, felicidades, wow. Y así como que todo el mundo me andaba chuleando el traje, pero muy cabrón, ¿no? De, güey, es el mejor traje que he visto, wow, te la rifaste, morra, vas a estar en el escenario. O gente que me decía, güey, ¿estás consciente que te subes al escenario? Como que mucha gente me metía el Inception. Yo creo que ellos me salaron, güey, porque todo el mundo era de, ay, te vas a subir al escenario, ¿no? Y yo estaba como de, güey, o sea, si me subo no hay pedo, pero que note mi traje, güey, que me mire y que sea como, hey, esa morra se la rifa a huevo, es igual de extra que yo. Entonces yo estaba como bien con la ilusión de que me viera, ¿no? Digo, aparte también yo sabía que me iba a ver tarde o temprano porque compré un boleto muy enfrente. Como compré esos boletos mucho tiempo antes, pues agarré muy buen lugar. Tu tía estaba ahí, ¿no? Ya sentada, me tocó unos borrachos atrás bien enfadosos que estaban así como de, ¿te puedes, por favor, quitar tu tocado? Y yo así de, no, güey. Y Tato así de, güey, esta cabrón aquí que te lo quites. Güey, sin saber que la ilusión que traes, los vienes cargando desde México, güey. Te ves perrísima, todo el mundo te felicita, todo el mundo te toma fotos. Había unos niños enfrente de mí y no miraban el concierto, solo me estaban viendo a mí, ¿sabes? Entonces como de, güey, o sea, si te estorbo, dime y me muevo. Aparte, era muy curada porque yo estaba chaparrita y yo estaba de la misma altura de la morra de al lado. Entonces la vieja nomás estaba por castrosa, ¿no? Pero bueno, quitando los borrachos castrosos que me andan cagando al principio y así, todo cambió cuando Katy Perry puso sus ojos en mí. El show está increíble, es una experiencia preciosa. Te empodera, es toda una historia de que Katy Perry es una muñeca y todo lo que vive alrededor de ser una muñeca. Es como un Toy Story de Katy Perry y está bien padre cómo liga todo. Me encanta eso de ella, que todos sus conciertos es una historia, que todos sus conciertos es una experiencia, no nomás es ella cantando y siendo bonita, no. La cabrona se cambia como 40 veces, la cabrona baila, tiene un chingo de bailarines bien chingones, la producción, ella todo lo invierte en su producción. Y lo han dicho, o sea, Las Vegas ha dicho que es el mejor show de resorts que hay ahorita.
en Las Vegas. Y cómo no, güey, o sea, solo Circo Soleil es lo único más impresionante que he visto que Katy Perry. Y Bjork. Bjork también tiene un sistema muy bueno en sus conciertos de música, güey. Pero ella no te deja grabar. Luego me tocaría vestirme de Bjork y que me suba a un escenario. Entonces, pues tu tía estaba bien inventada, ¿no? Cantando las canciones bien feliz. Digo, en todo el concierto yo sentí como que miraba, porque como yo estaba en medio y los reflectores me dan la luz, era como que yo era su punto en medio de ver. Entonces me miraba mucho, a veces me guiñaba el ojo. O sea, yo me sentí soñada, yo me sentí como de, güey, me está cantando a mí sola, ¿no? Pero bueno, el momento mágico, el momento en que me di cuenta de, güey, no estoy loca, así me está viendo, es cuando estamos como a 4 o 5 canciones de concierto y la nada dice, hay trajes muy increíbles aquí. Y en eso me apunta, así antes que todos, dice la chica de Dark Horse. Now, I just want to say there are some incredible costumes here. The girl from Dark Horse, the girl from California Girls. I see a little girl wearing a mushroom hat. This next song actually was Cameron, do you know the song Hot and Cold? Yeah! Yo grité como loca, o sea, ustedes también lo habían hecho. Obviamente me emocioné mucho, no lo esperaba. O sea, como que mucha gente me decía, ay, güey, puede que te suba al escenario, bla, bla. Pero nunca me esperé que en medio concierto iba a decir, esa morra está bien verga, güey, ¿saben? Fue como bien motivante para mí, la neta me hizo el año, me motivó a demostrarme que puedo hacer cualquier cosa y que soy una chingona y que si tú no viste el brillo en mi Katy Perry, sí lo vio, cabrona. No, ya fuera de cura, o sea, neta me empoderó un chorro. Me acuerdo que pensaba, güey, no hay pedo si no me sube, no me agüito. Hasta me da nervios subirme. Con que me note, ¿saben? Y que me apuntara y que dijera, la chica de Dark Horse. Y ya después de eso, pues, o sea, seguía ella cantando y me volteaba a ver y me guiñaba el ojo y yo levantaba mi parito. Cuando pasó esto, salí en las pantallas un ratote y de hecho mucha gente me dijo, güey, te la pasabas en las pantallas, güey, nunca te viste, pero, güey, salías mucho en las pantallas, ¿no? Porque ya después, ahorita les cuento cómo supe que salía en las pantallas, ¿no? En el momento cuando hice The Girl, The Dark Horse, pues me grabó, ¿no? Y yo, me emocioné. Y yo del nervio nomás me la quedé viendo los ojos y me reí, ¿saben? Y me reí y grité de emoción así de, ¡ah! ¡Ay, a huevo, me lo tengo que ir, ¿saben? Y Tato también se quedó como, no mames, amiga, si te vas a subir, güey, qué pedo, güey, wow, ya le hiciste, ¿no? Y está así como, ay. Y luego para acabarla después de eso, que hot and cold. Yo casi está soñada, güey, yo quiero llorar en cada momento, me emociona muchísimo. Les voy a poner una probadita porque luego el copyright, pues una probadita rápida. I could smell a rat. I mean, look at all this trash. Everything smells. I mean, you can't buy a house with mold in it. Oh, hey, furry friend. If this song means something to you, I need you to sing it. So loud. Let's go! Very Entonces, pues la neta, pues güey, lo super vale el show. Después de eso, de lo que les digo, de que me apuntó y todo eso, pues salí un chorro en las pantallas. Cada vez que bailaba o hacía una pendejada, salía en las pantallas. Y cuando subí a esas 2 personas, yo estaba así como yo. Y había alguien, dije, tenemos que subir a alguien de lejos. Y ya subí a un Hochiro, ¿no? Y luego, cuando iba a agarrar a alguien de enfrente, todo el mundo me apuntaba a mí de que ella. Y apuntaban a una niña también. Pero la neta, yo no sé por qué siento como que esa niña era hija de un amigo de... O como que pagaron algo, porque la niña ni estaba caracterizada. Y era gimnasta, entonces es como, ay, güey, obviamente esto estuvo súper planeado, esto lo vieron antes del concierto, ¿no? Como de, güey, esta niña es gimnasta, hay que subirla y que la rompa, ¿no? Y pues ni estaba disfrazada de Katy Perry, se notaba que era, o sea, hasta como hablaba, se notaba que era alguien no tan fan, que la habían subido porque bayuyo, ¿no? No sé si es verdad, o sea, porque he visto que sí sube a fans, pero también ha subido a las de RuPaul y a gente famosilla que ha ido. Actually need some volunteers. But I don't just want any volunteers. I need someone from way up there. What, are you a Cheeto?
She's so cute. What she doesn't know is she's about to have a walk-off with a Cheeto. Danger, but just like the state. Roswell, New Mexico. Do you believe? What? Subió a Javi, por ejemplo, pero porque Javi pues, también iba vestido bien perro, ¿no? Entonces, o sea, nunca sé si no me subió realmente porque, pues, la niña, güey, la tenían que subir un niño y pues simplemente esa niña era. Y era su momento y está bien, güey. O porque dijo, pues, güey, yo ya la peleé al principio, güey, pues voy a pelear a otra, ¿no? Entonces, no sé, güey, a mí no me agüité, la neta, menos porque los dos eran mexicanos. Entonces, estuvo bien chingón que México representara el show. Y el Hochiro bailaba verguísima, güey, bailaba bogué. Yo me embobé, güey. Yo la neta casi no grababa porque era como, güey, ni puedo copyright. Y creo que lo subí para mis historias nomás. Pero me encantó, el vato bailó bogué bien chingón. Y de que Katy Perry así de, güey, tus papás saben que puedes hacer eso. Y lo, sí, ahí están. Y de que, no, qué padre. Y todo el mundo, oh, ¿de dónde eres? De México. Y todo el mundo, México. Y en eso Tato grita, ¡viva México! Y Katy Perry le contesta a Tato, ¡viva la México! Y todos, ¡wow! Güey, estuvo bien padre, la neta, me encantó. O sea, fue como, güey, no hay pedo que me ganara un Hochiro feo, güey. El Hochiro bailaba mejor que yo, ¿saben? Digo, yo dije, si me subo, güey, voy a hacer split, voy a hacer arco, voy a hacer todo, ¿no? Pero, güey, la neta fue como, a huevo, güey, ni me dio celos, ¿saben? Fue como, güey, a mí ya me notó, soy la más vestida, güey. Y este cabrón se la rifó, güey. La niña no, la niña sí fue como, o fue porque eres niña, o es porque te pagaron tus papás. Porque aparte tenía muy buen lugar la niña, entonces no lo sé. Estuvo raro eso. Pero bueno, el punto es de que ya dieron su show y todo, se bajaron y todo. Les dieron, y pues el show continuó. Me encantó el show, no me arrepiento de nada. Fue una noche mágica, fue de los mejores días de mi vida. El mejor del año, la neta. He tenido unos 2 últimos años muy difíciles y una etapa muy como oscura, ¿no? Que a veces como que me desanimo de todo. Y se los juro que yo decía, güey, si Katy Perry me nota, no importa, güey. Es la capacidad que me demuestra que neta puedo lograr todo lo que yo quiera. Puedo hacer que cualquier persona me note y por mi brillo, güey. No sé cómo explicarles. Fue algo bien inspirador. Mentalmente me acuerdo hasta cuando le pensaba de, güey, no hay pedo que no me subas, pero nota mi esfuerzo, güey. A todos los fans como que les agradece. Y luego me acuerdo de que la morra grita así de, gracias por gastar su dinero en mí, los amo mucho. Y si está acá el boleto, entonces, o sea, güey, la neta que lo digas como, ay, la amo, lo que quieras, chiquita, ten todo mi dinero. After all these years, you're still here. I just want to say thank you for being a fan for so long. Salí, no me grabé las pantallas por la emoción, luego volví a salir cuando quería grabar ya se quitaban y así, ¿no? Pero cuando me salí de concierto, pues todo el mundo me pedía fotos o me decían de que, güey, you did it, you're amazing. Una morra que sí me dijo, güey, te miré un chingo las pantallas, fuiste mi traje favorito, no sé por qué no te subió, me encantaste, güey, qué hermoso tu tocado. Hubo varias personas que me acercaron, uno que otro mexicano y otro gringo así de, güey, está bien perro tu traje, qué chingona, güey, you did it, güey, fuiste mejor traje. O sea, como que alodiando eso, se me hizo bien padre esos Estados Unidos que la gente es como bien, cuando alguien es bien extra y bien freaky, es como a huevo, güey, tú la rifas. Y más porque Katy Perry hasta lo fomenta, ¿no? Katy Perry es como de, güey, you're freak, you're cool, güey, y siempre sé tú, y siempre brilla con tu propio brillo, güey. La amo. En fan, güey, en fan. You did it. Decía, yo estaba bien volada, que la gente me pedía fotos y yo así de, güey, la gente me está pidiendo fotos sin saber que soy Hispania. Oh my God, soy famosa en el extranjero por un segundo para Katy Perry. Creo que ustedes pensaban que nomás era por las parodias porque era famosa, pero no, güey, sí me gusta mucho, me gusta todo su concepto y ya. Y pues ya, terminó el concierto, nos fuimos de bares y todo. Y en un bar, sentí bien padre porque me dicen así de, fuimos a un concierto de Katy Perry. Yo sé quién eres, porque yo traía mi tocado, no me fue a arreglar, no me fue a cambiar. Dije, güey, me veo muy perra. ¿Cuándo me voy a volver así de perra? Pues me quedo así, ¿no? Y sí fue de, güey, yo te vi en las pantallas de lo de Katy Perry, sí te vi, me encantó tu traje, ay. Y me empezaba a sacar plática, ¿no? De, porque era la chica de Dark Horse. Entonces yo estaba así fascinada. Fue como, güey, Katy Perry me bautizó como la chica de Dark Horse. Y pues ya, eso es todo. O sea, me hubiera encantado contarles que me subí al escenario, pero tampoco me agüita ni algo menos que no me subiera. ¿Saben? No sé, güey. La neta, como fan, valoras ese tipo de cosas. Yo sí soy Katy Perry, diría, güey, a huevo esa fan se la rifa. Digo, yo estoy segura que ya ni me ubica ni por las parodias, ni por la entrevista, ni por lo de Dark Horse. Puede que si vuelva a un concierto de ella y me sube y le diré, no, I am the girl from the Dark Horse from Las Vegas. Entonces, pues no sé, la verdad yo me quedé muy satisfecha, me llenó de energía, me llenó de positividad, de que puedo lograr lo que yo quiera y que brillo por mi propio brillo. Y pues nada, espero que les haya gustado este video. Sé que muchos a lo mejor se van a desilusionar porque no me sé bailar.
güey, no hay pedo, güey. No toda la vida tiene que ser, ¿saben? O sea, cada quien tiene su propio paraíso y para mí ese fue mi paraíso. Y pues les recomiendo que vayan al show. Les recomiendo que viajen mucho porque viajar es crear experiencias. De hecho, he decidido que a fin de este mes, el día 28, voy a dar un taller para viajar con poco presupuesto. Les voy a enseñar desde estrategias para ahorrar dinero que no se sabían, cómo viajar barato, desde cómo comprar un vuelo desde cero, así les voy a compartir mi pantalla, les voy a decir, miren, así, esto es kayak, así son los mapas, bueno, esto sí se hace, no te recomiendo esto, todo les voy a explicar, literal, para que ustedes ya a la hora de viajar sea como, no mames, ya sé todo, ya sé cómo sacar la vista, ya sé cómo hacerme trucos para no gastar tanto en Japón y todo, o sea, sí les voy a dar muchos trucos, me la voy a rifar y lo voy a dejar bien barato el curso, lo voy a dejar a 200 pesos. Para que no haya excusas para que todos entren. 200 pesos te los gastas en una semana o en un OnlyFans. Este mes no gastes en OnlyFans, gástatelo en tu TX para que te dé conocimientos para que viajes barato. Aparte te voy a dar consejos de cómo ganar dinero para que puedas viajar. Entonces va a estar padre, va a ser 2 días de taller y pues 200 varitos está bien regalado. En la descripción les dejo más info del curso y pues también en mi Instagram, en mi TikTok voy a andar subiendo más información. Y pues nada, sobrinos, espero que les haya gustado este video. El miércoles subiré un video de Panamá. Su tía que los quiere muchísimo y nos vemos en el próximo video. Bye. Se logró. Ay, perdón.